Donald Trump cambia el juego. María Corina regresaría a Venezuela con respaldo internacional. Delcy en pánico. Crece la presión mundial mientras María Corina prepara su regreso. Diosdado contra las cuerdas. Estados Unidos mantiene presión y crece la tensión en Venezuela. Hola y bienvenidos a un nuevo análisis sobre la situación política en Venezuela. Comparte este análisis para que más personas conozcan lo que está ocurriendo. Quédate hasta el final. Comencemos. Lo que está pasando en el país podría convertirse en uno de los momentos políticos más explosivos de los últimos años. Y atención, porque María Corina Machado vuelve al centro del escenario internacional, pero esta vez con un respaldo mucho más poderoso. Según distintas versiones políticas, María Corina regresaría a Venezuela en aproximadamente 2 meses y no entraría escondida. No llegaría por trochas ni por caminos clandestinos. La información apunta a que aterrizaría directamente en Maiquetía, en un vuelo comercial, con protección, por supuesto, de Estados Unidos y bajo la vigilancia del servicio secreto estadounidense. Algo que cambiaría completamente el panorama político venezolano, porque el chavismo quedaría frente a los ojos del mundo entero y cualquier movimiento contra ella tendría repercusiones internacionales inmediatas. Además, se habla de delegaciones internacionales acompañando su llegada, con medios de comunicación, presión diplomática y respaldo político desde Washington. Todo esto mientras el discurso de Venezuela libre vuelve a tomar fuerza dentro y fuera del país. Pero aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Por qué Donald Trump habría cambiado su posición sobre Venezuela? La respuesta estaría relacionada con un caso que explotó internacionalmente: la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, un hombre detenido sin orden judicial en enero del 2025 y desaparecido durante más de un año. Su madre, Carmen Teresa, una mujer de 81 años, pasó meses buscándolo entre las cárceles y hospitales, sin respuestas, sin información, sin justicia, hasta que finalmente el régimen reconoció que murió en julio del 2025, supuestamente por insuficiencia respiratoria dentro del hospital militar. Pero lo más grave vino después, porque también se descubrió que fue enterrado como NN en una fosa común y que el caso habría permanecido oculto durante 9 meses. La reciente exhumación para pruebas del ADN confirmó toda la tragedia y ahí comenzó la presión internacional. Organizaciones de derechos humanos empezaron a denunciar este caso como otro ejemplo de represión política en Venezuela. Incluso ya se habla de al menos 19 presos políticos fallecidos bajo custodia, y esto desde enero del 2014. El escándalo golpeó directamente a sectores cercanos a Donald Trump, porque la imagen internacional empezó a deteriorarse rápidamente y, según versiones filtradas, algunos asesores le habrían advertido que seguir vinculado al chavismo podía convertirse en un problema político dentro de Estados Unidos. Donald Trump, pragmático como siempre, habría entendido rápidamente el costo político de esa relación, y ahí es donde María Corina Machado aparece nuevamente como una figura clave. Como símbolo de oposición, como figura democrática y como la cara política que Washington necesita para mostrar frente al mundo. Mientras tanto, Delcy Rodríguez enfrenta probablemente el momento más complicado de toda su carrera política, porque intenta jugar en 2 direcciones al mismo tiempo. Por un lado, mantiene el discurso antiimperialista para conservar el apoyo del chavismo duro, pero por el otro, negocia discretamente con Estados Unidos, negocia sanciones, negocia petróleo, negocia acuerdos económicos y negocia estabilidad política. El problema aquí, amigos, es que ese equilibrio parece cada vez mucho más frágil. Washington empieza a exigir cambios concretos, cambios en el CNE, movimiento dentro del Tribunal Supremo, fechas electorales claras y respuestas sobre casos como el de Quero Navas. Muchos analistas consideran que Trump está utilizando temporalmente a Delcy Rodríguez para evitar un vacío político descontrolado en Venezuela, especialmente por el tema del petróleo. Pero también advierten que la paciencia podría agotarse rápidamente, porque Trump suele apartar a quienes considera obstáculos políticos, y si Delcy no cumple, podría quedar completamente aislada. La gran incógnita ahora mismo es hasta dónde llegará realmente esta presión internacional, porque si Delcy facilita una transición, podría intentar negociar garantías políticas, pero si decide encubrir casos, bloquear reformas o seguir jugando a 2 bandos, el escenario podría cambiar radicalmente.
Y ahí aparecerían investigaciones internacionales, nuevas sanciones, pedidos judiciales y hasta posibles solicitudes de extradición. Venezuela entra nuevamente en una etapa de tensión máxima y el regreso de María Corina Machado podría convertirse en el detonante de un nuevo capítulo en la historia del país. La presión sobre Delcy Rodríguez sigue creciendo dentro y fuera de Venezuela y ahora el foco no solamente está sobre ella, también comienza a alcanzar directamente a su hermano Jorge Rodríguez y también a toda la estructura política que durante años sostuvo al chavismo, porque el caso de Víctor Hugo Quero Navas abrió una puerta extremadamente peligrosa para el oficialismo. La posibilidad de que comiencen a aparecer muchos más casos ocultos, muchos más expedientes y muchas más denuncias relacionadas con presos políticos, desapariciones, abusos de poder. Ese es el verdadero temor que hoy existe dentro del chavismo, porque ya no se trata solamente de una crisis política, ahora también se habla de posibles responsabilidades internacionales y Delcy Rodríguez, según distintos analistas, no ha logrado construir una explicación creíble frente a todo lo que ha ocurrido. Mientras tanto, el nombre que empieza a generar más tensión dentro del oficialismo es Diosdado Cabello. Y aquí es donde el panorama se vuelve todavía más delicado, porque Cabello no es un funcionario cualquiera, es probablemente una de las figuras más poderosas dentro del chavismo. El hombre que durante años acumuló influencia sobre estructuras militares, cuerpos de seguridad, colectivos y sectores radicales del poder. Por eso muchos consideran que sería el principal obstáculo para cualquier transición política real en Venezuela. Estados Unidos mantiene sobre él acusaciones extremadamente graves, incluyendo señalamientos relacionados con narcotráfico y supuestos vínculos con el llamado Cártel de los Soles. Además, la recompensa multimillonaria sigue vigente y tanto Trump como Marco Rubio han mantenido públicamente una línea dura sobre este tema, sin señales de retroceso. Esto significa que si María Corina Machado llegara realmente al poder, Diosdado Cabello enfrentaría probablemente el escenario más oscuro y peligroso de toda su carrera política, porque podría quedar expuesto a investigaciones internacionales, procesos judiciales, sanciones más agresivas e incluso posibles órdenes de captura o tal vez solicitudes de extradición. Por eso, analistas creen que los sectores cercanos a Cabello podrían reaccionar intentando generar tensión social, protestas, conflictos internos y focos de resistencia dentro de estructuras armadas vinculadas al chavismo, especialmente si sienten que el poder comienza a escaparse de sus manos. Pero también existe otro problema para Diosdado, y es que gran parte de su influencia depende directamente de la permanencia del chavismo unido, porque sin Maduro y con un posible reordenamiento político, su estructura de poder podría debilitarse rápidamente. Mientras tanto, María Corina Machado sigue posicionándose como la figura principal de la oposición dentro y fuera del país, con un discurso centrado en justicia, transición y reconciliación nacional, aunque incluso dentro de ese discurso existe una realidad compleja, porque los casos relacionados con posibles violaciones de derechos humanos limitan enormemente cualquier posibilidad de impunidad política. Y eso claramente aumenta todavía más la tensión dentro del oficialismo. En redes sociales el ambiente ya parece completamente desbordado. Miles de personas reaccionan con entusiasmo ante la posibilidad de regreso de María Corina. Muchos hablan de esperanza, de cambio y del supuesto respaldo político de Donald Trump. Pero también existe mucha rabia acumulada dentro de la población, especialmente por la crisis económica, por los apagones, la caída salarial, el deterioro de los servicios públicos y años de frustración social. Algunos sectores incluso acusan al chavismo de continuar saqueando recursos del país y las críticas contra Delcy Rodríguez siguen en aumento. Pero al mismo tiempo aparece otro fenómeno muy peligroso, el escepticismo. Muchos venezolanos desconfían completamente de cualquier negociación política y sienten que durante años distintos actores jugaban con las expectativas de la población. Por eso también existe temor de que toda la población termine cayendo sobre María Corina Machado si los cambios no llegan rápidamente, porque una cosa es ganar legitimidad política, pero otra muy distinta es resolver una crisis nacional acumulada durante décadas. ¿Y ustedes qué opinan? Amigos, gracias por acompañarnos en este análisis. Compartan esta información y suscríbanse para más puntos. Nos vemos en el siguiente análisis. Hasta pronto.